Vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso a vuestra alma. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:33. Salmista Maribel Saucedo. Nos pueden escuchar a través de las redes sociales por la online KCKM1330 AM.com en Latinoamérica y todo el mundo. You can listen to us online at kckm1330am.com throughout Latin America and the world. Muy buenas tardes. Otra vez aquí estamos dándole gracias a nuestro Padre Dios por una nueva oportunidad. Hoy es un nuevo día y pues mire que calor hace acá por el West Texas y bueno, está en todas partes, pero lo más importante es que Dios nos da una nueva oportunidad de vida para seguir escuchando las verdades de su palabra. Y hoy pues, no sé, el hermano, pues estuvimos mirando el tema sobre los bautismos, después de ahí el bautismo del Espíritu Santo y ahora pues podemos continuar con el hablar en lenguas del libro 1 de Corintios capítulo 14. Y el tema de esta tarde que es hablar en lenguas según el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente. Este es el ministerio cara a cara con el gran Yo Soy, nuestros hermanos, la hermana Maribel, el hermano Carlos. Hoy esta tarde aquí estamos otra vez, por la misericordia del Señor, trayendo el hermano una palabra a través de un panorama bíblico, hablando las verdades de la palabra de Dios. No de alguien, no, solamente qué es lo que realmente enseña la palabra. Meditando en ello siempre decía, bueno, pues ¿dónde está la verdad? Quiero su verdad y esa es la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Y la verdad, había siempre algo en mí que decía, tiene que haber algo más. Bueno, es que quiere decirle, hermanos, de que siempre en mi vida, en mi ministerio, en las cosas que el Señor me llamó a enseñar y pues a predicar su palabra, a hablar, déjeme decirle que yo decía, Señor, yo quiero ver todas sus promesas, lo que usted ha dicho, eso es la verdad, porque usted no cambia, es el mismo de ayer, hoy, siempre, por los siglos. Quiero ver esos milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Quiero ver, Señor, su gloria dentro de esta casa. Quiero en mi vida, Señor, quiero un cambio, una transformación. Lo que quiero decirles es que tenía que haber algo más. Y bueno, pues ese algo más está aquí, esa es la palabra del Señor, no estaba lejos de mí, está en la palabra del Señor. Pero pues no sabía cómo escudriñarla. Leía, pero no escudriñaba. Ahora pues a través de estos panoramas bíblicos, hermanos, quiero decirles que pues estamos conociendo estas verdades, como dice la Escritura en el libro de Oseas, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y lo más interesante es que a través de este conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra del Señor, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Dónde estamos parados ahorita? ¿Qué es mi decisión? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Hay algo que tenga que cambiar? ¿Tendré el valor para cambiarlo? ¿Me quedaré donde estoy? ¿Me quedo como estoy? ¿Qué hago? No sé. Esas son muchas preguntas en cuales estoy siempre meditando y pues creo que como yo estamos muchos y pues esto es de valientes, solo que si amamos esa verdad, buscaremos esa verdad sobre todas las cosas y el día que lo encontremos estaremos más que gozosos porque la verdad nos hará libres. Así que hermano, buenas tardes, disculpe, ya le agarré mucho tiempo, ¿verdad? Bienvenida hermana, ¿cómo está usted? Dios la bendiga. Muy bien hermana, muy bendecida, gracias al Amén. Señor. Qué gusto verlos. Como siempre, gracias igualmente hermana. Como siempre, echándole ganas. Amén, aleluya. Sabiendo de verdad que Dios siempre es el que nos da ¿cómo se dice? El tiempo y nos arregla al tiempo del Señor. Amén. ¿Verdad? Y como decía usted ahorita, ¿verdad? Hay tantas preguntas, hay mucha conmoción, como se dice, ¿verdad? Sí. De preguntas y ahorita la gente está en verdad como estaba yo al principio, hermana. Y yo también. Y creo que los que hemos escuchado, ¿verdad? Estamos como, bueno, ¿esto qué es? ¿Por qué? O sea, yo nunca lo había escuchado de esta forma. Esto tengo que meterme, ¿verdad? Yo con el Señor. Y a preguntarle al Señor si esto, ¿por qué no me lo había revelado el Señor a mí?
¿verdad? Pero pues Dios es el que nos revela, Dios es el que nos habla y Dios es el que nos hace caer de rodillas Amén. a pedir perdón por en verdad no haber escudriñado sus grandes maravillas que Dios nos había dado y nos ha dado y nos está dando. Y nos está dando, ¿verdad? Una segunda oportunidad para que nosotros podamos escudriñar la palabra, como dice la palabra, ¿verdad? Y poder entenderla y no nomás quedarnos con lo que nos han dado con una cucharita cada domingo. Entonces, pues estamos, ¿verdad? Aprendiendo, estamos escudriñando, estamos cada día, ¿verdad? Que estamos aquí, sabemos que Dios nos habla a nuestros corazones. Amén. Y hay muchas revelaciones, ¿verdad? Que en el instante que estamos hablando, aún así, ¿verdad? Se nos está abriendo más los ojos y decir, si ya lo había leído, yo ya lo había visto, pero no es igual. O sea, ¿por qué? Porque el Señor tenía esto revelado para este tiempo de ahora. Exactamente, era para este tiempo y por eso es que hoy es un día nuevo y es un día de aprender más. Saque su Biblia, saque su cuaderno, saque su pluma, por favor, haga sus apuntes. Miren, lo que yo les recomiendo es que si usted escucha un tema, lo puede escuchar hoy, pero vuélvalo a escuchar ya a solas. Ahí, saque notas, escriba todo y revise todo. Mire, yo aquí, después que salgo de aquí, yo voy y busco que la coma juánica, pues voy y la busco. Y que tantas páginas, dije, ay Señor, tantas, pues hay que estudiarla, hay que ver. Ah, sí es cierto, aquí está lo que, sí, aquí está la comprobación. Porque de eso se trata, de que estemos seguros de que estas verdades es realidad lo que el Señor está mostrando. Y este es el día, y este es el tiempo, este es el momento. Así que hermano, buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo está? Buenas tardes, mi hermana Jolie, buenas tardes a mi esposa, Dios les bendiga. Estamos a una temperatura muy elevada, estamos aproximadamente a unos 45 o 47 grados centígrados. Es muy fuerte la temperatura, aquí todavía el sol está, inclusive cambió el horario acá de una manera tremenda que para mí sigue siendo fuerte, aunque ya llevo 6 meses en los Estados Unidos, me doy cuenta que llegan las 9 de la noche y el sol todavía está afuera. Y la temperatura es fuerte. Estamos con aire acondicionado aquí en la cabina de la radio de la KCKM, que es muy fuerte. Quiero saludar en este momento, si me lo permiten, a un hermana Lili Alberto. Dios le bendiga allá donde nos esté escuchando, nos hace una pregunta que la vamos a resolver en otro programa, no hay. Ella pregunta, dice, quiero hacer una pregunta. ¿Los cristianos van a pasar la gran tribulación? Excelente tema. Muy buena pregunta y sigan haciendo sus preguntas. Hoy vamos a hablar de qué es el hablar en lenguas según el apóstol Pablo. Pero ese tema de la tribulación, la gran tribulación, o más bien, qué va a suceder antes y en el arrebatamiento y después del arrebatamiento, lo vamos a tocar en otro tema porque es muy importante, interesante y comparar lo que hemos aprendido durante años en nuestras denominaciones. Pero ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Por eso les invitamos en esta tarde, mis amados hermanos de Monahans, Odessa, Pecos, Midland, ciudades circunvecinas, aún en El Paso, en México, y en las diferentes naciones que nos ven por el Facebook Live. Saquen su Biblia, por favor, porque es necesario que todos vayamos a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que es grave. Going to touch a very es un tema delicado, delicate subject, pero es necesario hablarlo. But it is very necessary to speak about it. Quiero pedirle un favor, hermano amado que nos está escuchando y viendo. I want to ask you for a favor, your brother or sister that is listening. No se vaya a molestar si lo que estamos hablando o analizando de la palabra de Dios I don't want you to get upset if what we are going to speak about or what we are analyzing where it comes to the Word of God. De pronto no es contrario a lo que practican en su iglesia. And it may be contrary or against what you are practicing at church. Los análisis o escudriñar la palabra de Dios, seeking the Word of the Lord or the analysis, lo hacemos es simplemente para que el pueblo de Dios retorne a las sendas antiguas. We are doing this so that the people of God can return back to its originals. Para que el pueblo de Dios vuelva a obedecer a Dios y no a los hombres. And so the people of God can come back and obey the Lord and not men.
Y algunos pastores vuelven y preguntan, pero ¿por qué usted habla de ese tema como si usted conociera las sendas antiguas? And some people have said, why do you speak as if you were in the ancient times? Y quiero recordarles que yo nací en el año de 1970 cuando el evangelio era distinto a lo que se practica hoy en día. And I want to remind you that I was born in 1970, where the gospel was preached different from what is being practiced now. No existían tantas denominaciones como existen hoy en día. There was not that many denominations like there is nowadays. Existían pastores que amaban a Dios de verdad. There were pastors that loved the Lord with a sincere heart. No existía el mercaderismo de la fe. There was not a merchants of the faith. That did not exist. No existía lo que llaman hoy en día gospel o adoración moderna a Dios. The modern worship nowadays did not exist. Todas las iglesias invitaban a que los hermanos lleváramos Biblia e himnario. All of the churches would invite for all of the pilgrims to bring in their Bibles and their hymn book. No existían los seminarios e institutos bíblicos de las denominaciones. There were not any biblical institutions or teachings from each denomination. Había un día en la semana y en mi ciudad eran los días martes, en la noche se llamaba el culto o la reunión era de estudio bíblico. There was a Bible study on Tuesdays. Entonces había unanimidad porque los pastores llevaban a la palabra de Dios. ¿Qué es unanimidad? Unánimes, un solo pensamiento. Oh, there was everybody was unanimous in one thought. Era la época del videobeam, It was the times of video beam, cuando se dibujaba en acetato y se proyectaba a la pared. where you would write in this projector and you could project on the wall. Y el pastor iba explicando la porción bíblica e iba mostrándola. Where the pastor was writing the biblical text and he could show it in that through that projector on the Y wall. todos éramos atentos, aún llevábamos cuadernos para escribir. And everybody was very attentive, and everybody would take their own notepads so they could write. Y todo el mundo aprendía historia, geografía bíblica, historia, geografía de Israel. Everyone would learn history, geographic and history, and from the people of Israel. Y llevábamos diccionarios para mirar el significado correcto de las palabras. And they would bring, we would bring our own dictionaries so that we could see the significance of each word. Y cuando vieron que se podía sacar dinero, se inventaron los seminarios bíblicos, cada denominación. So when they knew that they could get money out of that, everybody started doing their own seminaries for their own denomination. Yo vengo de la época cuando estaba Gigi Ávila, I come from the time where Gigi Avila was preaching, Luis Palau, Luis Palau, Alberto Montesi, Alberto Montesi, y cuando existía una campaña evangelística, and when there was evangelical revival, en aquella época se unían todas las iglesias sin importar la denominación. in that time all of the churches would unite without caring of the denominations. Y todos ofrendaban para bendecir al predicador. Everybody would give their offering so that they could bless the preacher. Y desde el año 1995 todo cambió. From year 1995, everything changed. Antiguamente, por ejemplo, yo fui formado por mi pastor For example, I was formed by my pastor, y el énfasis era que los cristianos teníamos que tener misericordia y amor por el prójimo. and the emphasis was that as Christians, we should love our neighbor. Y todos apoyábamos, colaborábamos con comida, ropita, juguetes para darle a los necesitados. And everybody would collaborate with helping out the children with food, toys, or clothing. Luego se levantó el mercaderismo de la fe. Then the merchants of the faith raised up. Lo más tremendo es que el promotor fue el pastor Benny Hinn desde Estados Unidos. The tremendous thing was that the promoter was Benny Hinn from the United States.
Y hay algo más tremendo que hace unos años atrás él se arrepintió. There's something more tremendous that a few years back he repented. Pidió perdón al mundo entero y dijo que todo lo que él se había inventado del mercaderismo de la fe era falso. And he asked for forgiveness, and he said that everything that he did that had to do with the merchants of the faith was false. Dijo que todos los libros que él mismo había escrito sobre la bendición financiera eran mentira. So he said that all the books that he had written over the financial blessings was a lie. Y le pidió al mundo entero que los quemaran y volvieran a la palabra de Dios. And he asked the whole world to burn them and to go back to the scriptures. Pero los que fueron discípulos de él siguieron con el negocio. The ones that were his disciples, they kept on doing the same thing that he was doing before. Y es increíble. And it's incredible. Por eso es necesario volver a la palabra de Dios. That is why it's so necessary to come back to the word of the Lord. Y en ese levantar del mercaderismo de la fe desde 1995, And in that time of the merchants of the faith since 1995, se levantaron tanto falsos profetas como falsas doctrinas. there were a lot of false profetas, Sí, false prophets y falsas and doctrinas. false doctrines. Y todos los falsos profetas And all of the false prophets, empezaron con el hablar en lenguas. they started with speaking in tongues. Empezaron a sostener que el verdadero siervo de Dios debería hablar en lenguas. And they started saying that the true men of God had to speak in tongues. Y una de las cosas que enseñó el padre del moderno de hablar en lenguas And one of the things that the modern father spoke about the speaking in tongues dentro del mercaderismo de la fe within the merchants of the faith es que la iglesia debería comenzar a pedir las lenguas. is that the church must ask for the tongues. Y por eso se ven en muchas iglesias donde se hacen reuniones donde invocan el Espíritu para que les dé las lenguas. And that's why there's a lot of churches where they have the services where they are asking the Holy Spirit to come and give them the tongues. E invocan de espíritus. And they speak or they ask for the spirits. Y le dicen, fuego de Dios, ven. And they say, fire of God, come. Y de los altares les dicen, comience a hablar, que Dios le va a dar la lengua. And from the altars they say, start speaking, that the Lord is going to give you the tongues. Y el pueblo empieza tratando de pronunciar algo. And the people start doing what he just did and trying to call for God. Y les dicen, aleluya, gloria a Dios, sigue adelante, porque esa es una lengua angelical. They keep on saying, keep it up. That is an angelical tongue. Y viene una pregunta. And the question is, ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las lenguas angelicales? what does the word say about the angelical tongues? ¿Qué dice la Biblia sobre las lenguas angelicales para poder usarlas dentro de la iglesia? What does the word say about the angelical tongues? To be able to speak them or to be able to use them within the church. Porque no podemos, En orden y alguien que tenga que estar traduciendo las lenguas. It has to be done in order, she says, and someone that can be Es there to correcto. interpret it. pero hay dos clases de lengua según la palabra de Dios. There's two types of tongues according to the word. Hay lenguas humanas y lenguas angelicales. There's human tongues and angelical tongues. Si usted lee o analiza Corintios capítulo 2, If you read or analyze perdón, Hechos capítulo 2, Acts 2, cuando se habla del día de Pentecostés, when it speaks about the day of Pentecost, allí el capítulo habla de lenguas, the chapter there speaks about tongues que descendieron sobre los discípulos, that descended over the disciples. y cuando usted lo analiza, ¿qué lenguas hablaron? And when you analyze this as to what tongues was it that they spoke, Usted encuentra que hablaron fue lenguas humanas, idiomas. you will find that what they were speaking was different languages. Y viene la pregunta otra vez, And the question is again, ¿qué son lenguas angelicales? what are angelical tongues?
para poder entender en la Biblia qué son lenguas so angelicales. that we can be able to understand what are angelical tongues. Comunión directa con el Señor. Dígalo fuerte, hermana Yolanda. Es una comunión directa con el Señor. Pero yo, Nada más entre el Señor y la persona, It's a ¿verdad? direct A veces la persona communication. no sabe que, pero With the es Lord. exacto. ahí en ese momento. Aunque la Biblia no lo muestra, Even though the Bible does not demonstrate it, se puede entender que es el lenguaje divino. we can understand that it's the divine language. Pero resulta que todas las lenguas que hay en la tierra, As a result, all of the tongues that are on this earth, la Biblia muestra un origen en la Torre de Babel. the Bible demonstrates an origin from the Tower of Babel. Y podemos analizar algo muy importante, And we can analyze something very important, que todos los idiomas humanos that all of the human languages, provinieron del cielo. they came from the heavens. No se los inventó el hombre. They were not invented En from el man. momento que la torre de Babel fue esto y dice que les confundió a todos y cada quien hablaba en su idioma, pero sí lo entendían entre ellos, ¿verdad? Cada uno Exacto. con su- Entonces, ¿cuál es el origen de todos los idiomas? So what is the origin of all of the languages? De los Del cielos. cielo. De los cielos. From the heavens. Amen. Por eso hay que aprender a leer la palabra de Dios. That's why we must learn to read the Word of God. La Biblia solamente dice lenguas angelicales The Bible says that they were angelical tongues y lenguas humanas. and human language. Quiero que se lea 1 Corintios capítulo 13, verso 1, hermana Yoli. Vamos a leer, dice First la Corinthians preeminencia del amor. 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas If I would speak human language and angelical, y no tengo amor, and I have no love, vengo a ser como metal que resuena I become like a metal that o címbalo que retiñe. just sounds, or a sound that just makes a sound. ¿Sabían ustedes Did you know que la única parte donde menciona lenguas angélicas that the only place where the Bible mentions angelical tongues, es en este verso? it's in this verse, 1 Corintios 13, 1. in 1 Corinthians 13:1. En ninguna otra parte de la Biblia In nowhere else in the Bible, se mencionan lenguas angelicales. this is mentioned about the angelical tongues. Y hay algo muy tremendo, hermana Yoli, y es que la Biblia no describe cuáles son las lenguas There's angelicales. something very tremendous, Sister Yoli, that the Bible does not describe which are the angelical tongues. Como para nosotros los humanos poder deducir esto es una lengua angelical. Like for us to be able to distinguish and say this is an angelical tongue. Y la iglesia ha dado por hecho que un sonido raro pronunciado And the Bible has given it as a fact that something that is weird, pronounced, que no tiene ni traducción es angelical. and that doesn't have any type of translation, that is angelical. Y usted nota en muchos altares en el mundo entero And you note this in many altars throughout the world, palabras como rica, handa, raba, cabeiba, o como yo digo, traca, 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 o sonido raro. words like he said, or weird sounds. Y la gente o los ministros del mercaderismo de la fe And the people of the merchants of the faith le han hecho pensar a la gente que esos son lenguas angélicas. have taught people that those are angelical tongues. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, But when Pentecost got there, si usted escudriña el capítulo 2 de Hechos, if you seek the chapter 2 of Acts, usted encuentra que se habla de idiomas que pronuncian los hombres. you will find that those are languages that were spoken within men. Y Pablo fue muy claro en decir qué son las lenguas y mostrar cómo es el procedimiento o la norma para aplicar las lenguas. Paul was very clear when he said that, and what the procedures were to apply these languages. La iglesia no puede seguir creyéndole a todo el que diga traca, 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 o rica, rica, anda, raba, caba, iba, sándala. The church cannot keep on following that.
Dios mismo en Jeremías 33 dijo, clama a mí God said himself in Jeremiah 33:3, y yo te call responderé. upon me and I will respond to you. Y no necesitamos un intermediario para que Dios nos hable. And we do not need an intermediate so that the Lord could speak to us. El único se llama Jesucristo. The only one is A Jesus través del Christ, Espíritu Santo de Dios. throughout the Holy Spirit of God. Y si Dios me quiere hablar a mí, And if the Lord wants to speak to me, me habla directo He will speak to me directly, a mi corazón, to my heart, a mi to conciencia, my conscience, a través de su palabra. throughout His Word. O utiliza a una persona, al Espíritu Santo, Or He will utilize a person que the viene Holy y me Spirit, habla, that He will speak to me, pero no me dice traca, 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 ricajanda, ricacac, but He won't say Lo que se dice. none of what He just said, porque Dios es claro. because God is clear. Y si Dios me responde, And if the Lord responds, es para que yo le comprenda. it's so that I can Y le comprehend entienda. and understand. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, And that is why we must go to the word of the Lord. no solo con este tema de las lenguas, Not only with this subject of the tongue, sino con cualquier tema. but with any type of subject. Porque una cosa es lo que piensan los hombres One thing is for men to think, y otra cosa es lo que Dios estableció en su palabra, and another thing is what God established in His word. que es la base de comportamiento de toda la That iglesia. is the base of the actions throughout the churches. Y viene una pregunta. And there's a question. Si el padre del mercaderismo moderno dijo que era mentira, If the father of the modern merchant said, this is a lie, lo que él había dicho y enseñado, what I've been teaching, invitó a volver a la palabra. and he invited everyone to come back to the word. ¿Por qué muchas iglesias en el mundo entero siguen caminando en esa mentira y ese error? Why is it that so many churches keep on walking in that lie or that error? ¿Qué dijo Pablo? Vamos a la Biblia, por favor. What did Paul say? Let's go to the Bible. Saque la Biblia. Primera de Corintios capítulo 14. 1 of Corinthians 14. Hay un título tremendo e indiscutible. There is a tremendous title, and it says, without a doubt. Léalo el título, hermana Jolie, por favor. El hablar en lenguas. Escuche lo que dijo la palabra de Dios. El hablar en lenguas. O sea, To speak Dice in tongues. Primera It de says, Corintios capítulo 14. ¿quién está hablando ahí? ¿El apóstol? El apóstol Pablo. Apostle Paul is the one that speaks. Máxima autoridad para la iglesia denominada de los gentiles The maximum authority denominated for the Gentiles y para la iglesia del pueblo de Israel. and for the church of the people of Israel. Y si el apóstol Pablo dio la orden And if the Apostle Paul gave that order y estableció una normatividad para hablar en lenguas, and he established that norms to speak in tongues, todas las iglesias cristianas están en la obligación de obedecer. all of the churches, the Christian churches, are in that obligation to obey. Lamento decir esto. I'm sorry to say this. Por favor, no se molesten aquí en los Estados Please Unidos. do not be En la United States, no se enojen. don't get upset here in the United No States. se enojen, pastores en las naciones que nos escuchan. Don't be upset in any nation. Cuando Pastors. hablamos las verdades de Dios, no es para que usted se sienta mal. When we speak about the truth of God, it is not so that you can feel bad. Es para que usted corrija su ministerio y su actuar It's so that you can correct your ministry or your actions y lleve la iglesia a la verdad. and take your church to the truth. Pablo dijo en el verso 1, por favor léalo, hermana. Paul Yoli. said in verse 1, Dice la palabra del Señor, seguir el amor following love y procurar los dones espirituales, and seek the true gifts of the Spirit. pero sobre todo que profetices. Overall, to prophesy. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo. Listen to what the Apostle Paul said. Si no terminamos en este programa, nos vamos a la segunda parte, pero vamos a analizar todo el capítulo. If we don't finish in this program this whole subject, we may take it to the next program. Porque but we're going to analyze everything. estamos en el tiempo en que la iglesia debe dejar de seguir las ordenanzas humanas We are in the time where the church must leave all this human teaching
para comenzar a obedecer la palabra de Dios. so we can start obeying the word of the Lord. Porque al cielo no se va por obedecer hombres. Because you won't get to heaven with by obeying Al men. cielo se entra por obediencia a la palabra de Dios. We enter into heaven by the obedience to the word of the Lord. Pablo dijo, seguid el amor. Paul said, follow love. Y ahí, usted que le gusta hablar en lenguas raras y extrañas, And if you like to speak in weird languages, tiene que comenzar a analizarse su propia vida you must analyze your own life antes de estar analizando a otros, before you analyze others, antes de seguir criticando a los que no pronuncian palabras raras. before you start criticizing those that don't pronounce those weird words, A los cuales usted denomina hablar en lenguas. where you denominate them as speaking weird. ¿Usted ama? Do you love? ¿Hay amor en usted? Is there love in you? ¿Usted ama a Dios? Do you love the Lord? Tal vez me dirá así, pastor. You may say yes, Pastor, Pero usted ama al prójimo como a sí mismo. but do you love your neighbor as yourself? Porque hay una diferencia tremenda. Because there is a tremendous difference. Usted puede decir que ama a Dios, You may say you love the Lord, pero si usted no ama al prójimo but if you don't love the Lord como a sí or mismo, your neighbor like yourself, usted está invalidando el primer mandamiento. you are invalidating that first Más larga, commandment. mucho más larga. Entonces usted no ama a Dios, Then you don't love the Lord. porque la palabra es muy clara en decir The word is very clear when it says que si usted no puede amar al prójimo a quien ve, that if you can't love your neighbor, which you love, ¿cómo puede amar a un Dios que usted no ve? how are you going to love a God that you cannot see? Entonces podemos notar algo importante, So then we can note something very important, que muchos líderes that many leaders en las in congregaciones the congregation se están engañando a sí mismos are lying to y themselves engañando a la iglesia, and lying to the church, mostrándose como espirituales, demonstrating themselves as spiritual people, mostrándose como hombres y mujeres de poder, demonstrating themselves as men or women of power, porque hablan cosas extrañas, because they speak weird things, pero persiguen, but they follow, critican, and they criticize, murmuran and they murmur, y pisotean al prójimo, and they step all over their neighbor. sobre todo porque no hacen las cosas que usted hace. Overall, because they don't do the same things. Dice Pablo algo muy importante, Paul says something very important. pero sobre todo, ¿qué, hermana Yoli? But after Que overall, profeticéis. Sobre todo que profeticéis. but overall to prophesy, Y aún aquí viene un problema delicado, there is a very delicate problem here. porque en el capítulo 12, donde habla de los dones espirituales, Because in chapter 12, where it speaks about the gifts, the spiritual gifts, en el verso 10 dice que se recibe el don de profecía. it says in 12 that you receive the gift of prophecy. Y aunque no vamos a entrar en el tema de la profecía hoy, Even though we're not going to enter in the gift of prophecy, Pablo era muy claro en decir que deberían profetizar la palabra profética más segura, como dijo el apóstol Pedro. Paul was very clear when he said that we must prophesy the word, the most sure word, which is the word of the Lord. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 21, First of Peter 2, from 29 to 22, donde el apóstol dijo que tenemos la palabra profética más segura, where the apostle said that this is the most sure word, a la cual debemos estar atentos where we must be very attentive to, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. until the light of the morning rises up in our hearts. Y muchos ignoran Lucas 16, 16, And many ignore Luke 16:16, donde el Señor Jesucristo habla personalmente. where the Lord Jesus Christ speaks himself. Y él dijo que los profetas fueron hasta Juan. And he says the prophets got to John. Y muchos ignoran que el ministerio profético es distinto al oficio del profeta. And many ignore that the ministry is very different from el ministerio del qué? Profeta. No, pero del Es ministerio distinto al oficio del profeta. the doings of a prophet. Porque el profeta hablaba del futuro. The prophet
spoke about the future. Hablaba del mañana. The prophet spoke about the tomorrow. Y Cristo dijo que ya no habían más profetas. And the Lord said there's no more prophets. Compruébelo en Lucas And 16:16. in Luke 16:16, that's what it says. Y él mismo dijo que después de Juan el Bautista, And he himself said that after John the Baptist, solo se hablaría del reino de los cielos. it would only be spoken about the kingdom of the heavens. Pero los profetas modernos quieren omitir esto. But the modern prophets want to omit this. No quieren hablar la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, And the most sure prophetic word is the word of God. sino que pretenden y han convertido las iglesias And they don't want to speak about it, but they have converted the churches en sitios de adivinación. into these sites of divinations. Y cuando usted analiza la palabra de Dios, And when you analyze the word of the Lord, ese yo veo, yo siento o el Espíritu me dijo, that I see, I feel, or the Holy Spirit said to me, tiene una similitud a los consultorios de los espiritistas. has a similarity as to those places of witchcraft. Y algunos me dirán, pastor, ¿usted cómo sabe esto? And many may be asking me, Pastor, how do you know that? Llevo muchos años en el ministerio I've been in this ministry for a long time, y hay muchos brujos y hechiceros que han aceptado a Cristo. and many witchcraft people have accepted Christ. Y en sus testimonios cuentan esto. And in their testimonies, they give their, they teach about this. Y los mismos Or they brujos tell us about this. escúchame, y los mismos brujos y hechiceros dicen And the same witchcraft people say that que en los altares de muchas iglesias in many churches, the altars of many churches, no están parados hombres de Dios, there's not men that are standing sino of God, hijos de Satanás con Biblia en mano, the children of Satan with their Bibles in their hands, adivinando el futuro de la gente, divinating or the future of people, pronosticando el mañana para la gente. saying that the tomorrow Lo for único, the people. lo único que les falta es la bola del oráculo. The only thing that they are needing or they need to bring is that the ball, the crystal ball. Porque el oráculo era una persona a la cual en el pasado iban para que les mostrara el futuro. Because in the crystal ball, there was a person that they would use that crystal ball so that they could tell them the future, Y eso es brujería y hechicería. and that is De los witchcraft, altares de las iglesias. and that's La adivinación a divination. está prohibida por Dios. A divination is prohibited by God. El saber el mañana y el futuro de cada persona está prohibido por Dios. To know the future of each person, it's prohibited by God. Bástate mi gracia, dijo el Señor, He said, que es su palabra. this is my word. Verso 2 de capítulo 14 de Primera de Corintios. Verse 2 of Corinthians. The segunda, Primera de Corintios. First of Corinthians. Porque el que habla en lenguas Because he that speaks in tongues, no habla a los hombres, he does not speak to men, sino a Dios, but to God. pues nadie le entiende, Nobody understands him, aunque por el Espíritu habla misterios. even though that by the Spirit he speaks mysteries. Está hablando de qué lengua, humana o angelical. Is he speaking about human tongues or angelical? Angelical. ¿Por qué? He's speaking about Porque no, angelical porque dice nadie le entiende. because he's saying nobody understands it. Nadie le entiende. No one understands. Y más adelante usted lo recordó hace poquito, hermana Jolie, lo vamos a ver. Farther up, you reminded us earlier, and we're going Que to Pablo see it. ordena, es obligatorio que haya intérprete. And Paul orders it that there must be an interpreter, Y no puede ser la misma persona. and it cannot be the same person, Para que haya certeza so that you can be sure de que sí es una lengua angelical that it is an angelical tongue y no una emoción de quien está en el altar. and not an emotion that
comes from the person that's in the altar, o algo más fuerte aún, or even something stronger. que esta persona quiera mostrarse con poderes sobrenaturales. Or this person may want to act like he or she has supernatural powers. Pablo es claro en mostrarlo, no lo dice, pero lo muestra, Paul is very clear when he demonstrates this, que si no hay intérprete, that if there's not an interpreter, debe callarse. that you must be quiet. Pero la iglesia moderna But the modern church no tiene intérprete, does not have an interpreter, y cada 4 o 5 minutos es rica anda rabacaba iba, and every 4 or 5 minutes Palabras they raras. speak weird words, y ellos mismos se autointerpretan and they themselves auto-interpretate con una sola intención, según muestra la Biblia, with an intention according to the word, y es que se muestran como ungidos. and they are demonstrating themselves as a very anointed person. Y la unción, mi querido pastor y amigo, And anointing, my brother, beloved brother, no tengo por qué demostrarla. I don't have to demonstrate it. La iglesia la ve. The church can see it. Por eso habla del fruto. That's why it speaks about the Y también fruits. dice que por los frutos se conocerán, And it also says that through the fruits you will know them, no por sus palabras, not because of their words, menos desde el altar. much less from the Dice, altars. porque el que habla en lenguas, It says because the one that speaks in tongues, ahí creo que hubo un error de traducción y le cortaron a angélicas. they must have cut something out of there because No habla a los hombres sino a Dios, It's not speaking to men but to God, pues nadie le entiende, because nobody understands it. aunque por el Espíritu habla misterios. Through the spirits they speak mysteries. Verso 3. Verse 3. Dice, pero el que profetiza But he that prophesies, habla a los hombres para edificación, he speaks to men for edification, exhortación exhortation, y consolación. and consolation. Atentos a estos, dígalo que yo sé que lo va a Say it decir. again. Dígalo. No adivinación, ¿No qué? proyectar el futuro, no hablar de esas cosas. No Ya entramos en deviation, otra, no future. en otra telling. cosa que no corresponde. Something Si that en is su iglesia, not. If in your church, cuando activan el famoso don de profecía, when they activate the famous gift of prophecy, no cumple con este requisito que ordenó el apóstol Pablo, if they don't comply with this requirement the Apostle Paul gave, lamento decirle I'm sorry to say it, que no es una iglesia cristiana de verdad, that it is not a true Christian church. sino han leudado la palabra. But they have lied or the word. Pablo es muy claro en decir que la profecía, Paul is very clear when he said that the prophecy, y ya hablamos que es hablar la palabra profética más segura, and we already said that it's speaking the most prophetic word, que es la palabra de which Dios. is the word of God. Es para edificar, It is to edify, exhortar exhort people, y consolar. and to consolidate. Por ejemplo, en este momento, For example, this minute, aunque estamos hablando cosas fuertes, even though we are speaking very strong things, estamos edificando a algunos que no lo sabían. we are edifying people that did not know this. Estamos exhortando a quienes están actuando mal We're exhorting the ones that are acting wrongly para que comiencen a hacer lo correcto. so that they can start doing the right thing. Y estamos consolando And we are consolidating a aquellos que se retrajeron de actuar en la verdad that retracted themselves from doing the y en este momento están comprendiendo and in this moment they are understanding que tenían la razón. that they were right. Verso 4. Verse 4. El que habla en lenguas, el que habla en lengua extraña, He that speaks in strange tongues a sí mismo se edifica. is edifying himself, Pero el que profetiza, but he that prophesies edifica la iglesia. edifies the church. Quiero que notemos algo importante, por favor. I want you to know something very important, please. Y antes de seguir en el verso 4, And before we keep on verse 4,
Quiero, hermana Judy, que busque 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que todo el mundo se lo sabe de memoria. I want you to look, Sister Jolie, verse 3, 16 and 17. Para que entiendan, por favor, a qué profecía hablaba el apóstol Pablo. So that you can understand at what prophecy Apostle Paul was talking about. Aquí dice que es para edificar, exhortar y consolar. It says that this is for edifying, consolidate, and Y consolar. That. Por eso hablamos que la profecía es entrar en la palabra de Dios. Esa es la profecía más segura. That's why we say that this is the more sure prophetic word, Y no vaticinar el mañana. and not to talk about. ¿Qué the dice, tomorrow. hermana Yoli? 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios All of the scripture is inspired by God y útil para enseñar, and very helpful to teach. para redarguir, Exhortar. To exhort, para corregir, to correct, para instruir en justicia, to instruct in justice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, so that the man of God can be perfect enteramente preparado and entirely prepared para toda buena obra. for all good deeds. Pablo la tenía clara, Paul had it very clear, pero muchos hermanos en las iglesias no. but very many people in the churches didn't, Y están buscando es que el hombre de Dios les dé palabra. and they are seeking for men of God to give them word. Y en vez de buscar al horóscopo, ahora están buscando al pastor. And instead of looking for the horoscope, they're now looking for the pastor, O a la pastora, porque ahora él es el apóstol y ella la profeta. because nowadays he is the pastor and she's the prophet. Y lo que hacen es pisotear la palabra de Dios. And what they're doing is they're stepping all over the word of God. Verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, Verse 4 says, "He that speaks in strange words, a sí mismo se edifica. it's edifying himself, No tiene que hablarle a la iglesia. and he does not have to speak to the church." Pero dice Pablo But Paul says, que el que profetiza "He o... that prophesies." Déjame terminar. Dice Pablo que el que profetiza o habla la palabra profética más segura That whenever he prophesies, he speaks about the most sure word se debe dirigir a la iglesia para edificarla. that he should direct himself to the church to edify. Nadie puede pararse en el altar a hablar palabras extrañas. No one can stand in front of the altar to give Y si those la, weird words. si la iglesia va a ser edificada, debe entender el idioma. And if the church is going to be edified, they must understand the language. Lea el verso 5, hermana Yoli. Verse 5. Así que quisiera que todos vosotros So I want for every one of us, hablaseis en lenguas, I would like for every one of us to speak in tongues, pero más que profeticéis, but I would like for you to mostly prophesy, porque mayor es el que profetiza because the one that prophesies is higher que el que habla en lenguas, than he that speaks in tongues, a no ser unless que las interprete para que la iglesia that he interprets for the church reciba edificación. can receive edification. ¿Está claro? Está claro. Is it clear? It's clear. Pablo es claro en lo que expresó sobre las lenguas. Paul is very clear when what he expressed over the tongues. Y aunque aquí también toca el tema de la profecía, Even though we're speaking or we're touching the theme of ¿por qué Pablo dice que quería que todos hablasen en lenguas? come Paul said that he wanted for everybody to speak in tongues, Pues para saberlo, esto nos obliga a investigar. so that we can know that this obligates us to study ¿Cuál era la iglesia de los Corintios? which was the church of the Corinthians, ¿Quiénes conformaban los Corintios? who conformed Corinthians. Y resulta que la iglesia de los Corintios era conformada por gente que venía de muchos lados. And as a result, the church of the Corinthians was people that came from everywhere, Por eso necesitaban el intérprete, and that's why they needed that interpreter. porque pasó lo mismo que en The Pentecostés. same thing happened in Pentecost.
Analícelo. Analyze it. Venían de diferentes ciudades, They came from very many different cities, de otras naciones. from other nations. Por eso Pablo decía, es necesario que hablen en lenguas, That's why Paul said it's necessary for you to speak in que tongues, aprendan idiomas para que les prediquen, so that you can speak other languages, so that you can preach to them. para que les enseñen en los idiomas You de can ellos. teach them in another language or their languages. Esa era la iglesia de Corintios. That was the church of Corinthians. Pero hoy en día hacen todo lo contrario. But nowadays they do everything different. Se muestran con palabras raras y extrañas. They demonstrate with weird words and strange. Y lo más tremendo es que se las atribuyen al Espíritu Santo. The weirdest thing or the tremendous thing is that they say that it is the Holy Spirit. Y viene una pregunta. And there is a question. Si la Biblia no lo corrobora, If the Bible does not back it up, que sea el Espíritu Santo quien da esas lenguas raras y extrañas, that is the Holy Spirit that's giving those weird words or strange words. y la orden es hablar para sí mismo, And the order is to speak to yourself. ¿qué espíritu realmente es el que te usa? What spirit is truly the one that's using you? Aquí está claro. The word is very clear. Por eso les dije, hoy va a ser fuerte el tema. That's why I said today is going to be very strong. Analice la historia de los corintios, ¿quiénes eran? Analyze the story of the Corinthians and who they were. Por eso la carta a los corintios es muy fuerte. That's why the letter to the Corinthians is very, very strong. Y en otras porciones hablan del manejo de dinero, In other places, it speaks about the managing of money, habla de mucho pecado dentro de la iglesia, and it speaks about a lot of sin within the church, porque era una iglesia multicultural. because it was a church that was a multi-culture. Habían judíos, There was Jews, gentiles de muchas naciones Gentiles from many nations, y romanos. and Romans. Por eso Pablo tuvo que dejar claro That's why Paul had to leave it very clear, y le hablaba a los líderes de la iglesia and he would speak to the leaders of the church que deberían hablar en lenguas. that were supposed to be speaking in tongues. Pero cuando Pablo habla esto, habla de lenguas humanas, no But angelicales. when Paul is talking about this, he's talking about human languages, not angelical. Y a mí en lo personal se me hace algo extraño. And for me, in my personal me, there's something strange. ¿Por qué en las traducciones bíblicas How come in the biblical translations no enseña lenguas angelicales o humanas? how come it doesn't show angelical languages and O humanas. or human? ¿Por qué le quitaron humanas o angélicas? How come they took off human or angelical? Y esto ha provocado que quienes no analizan And this has provoked that people that don't analyze this ni leen correctamente nor read correctly, mantengan confundidos. they maintain Que no confused. hace la diferencia entre una y otra, no la marca. Y déjeme decirle algo, disculpe que le interrumpa, pido un tiempo. Déjeme decirle, hermano, de que como en mi caso, y personas como yo tal vez que no conocemos tanto hacia atrás, lo único que hemos conocido es lo que se está viviendo del año 95, o de no sé, hasta acá, hasta ahorita. Entonces no notamos la diferencia en eso. Ahora te vas a instruir en un instituto bíblico y ahí solamente lo único que puedes estudiar es solamente la palabra del Señor. Entonces, De esa denominación. de esta denominación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos leyendo y dando por hecho lo que aquí dice, pero en realidad no nos está definiendo si es humana o si es angélica. Ahora, desde los altares, las personas hablan lenguas, esto y lo otro, pero en realidad es como para verse como muy ungidos, como que el Señor les habla. Y al verlo a una persona, nosotros así, pues, uno dice, ay, qué ungido es, y ahí anda uno también detrás de él, mirando y por qué esto y el otro. Y Pero no tenemos el fundamento, aquí está, pero no sabemos distinguirlo, porque no hay algo que separe que esto es angelical, que esto es humano. Y así están todos los temas que el Señor nos habla, porque no hemos vuelto otra vez a lo mismo, a hacer un panorama. Pero cuando leemos correctamente
But when we read correctly y analizamos la lectura, and we analyze the lecture, es fácil comprender que Pablo habla en qué parte habla de angélicas y qué parte habla de humanas. it's easy to understand because there's parts where he's speaking in human, and there's human languages, and other parts where he's speaking about angelic. Por eso es necesario, hermana Jolie y toda la audiencia de Cristo, That's why it's so necessary, Sister Yoli, and all of the audience of Christ, que antes de obedecer a nuestros pastores, that before we obey our pastors, tenemos que obedecer a Cristo. we must obey Christ. Jesucristo fue claro en San Juan 5:39. Jesus Christ was very clear in John 5:39, 5:39, Ya. 5:39. Él nunca mandó leer la Biblia. He never ordered to go and read the word, Porque primero la Biblia en su época no existía. because in the first place, in his time, the Bible did not exist. La Biblia fue creada a partir del año 320 en adelante, después de él y los apóstoles. The Bible was created after, in the year 320. After Busque en him. Google la Look it up información in Google. Look up this de, information. desde cuándo se empezó a conformar el canon bíblico. When was the biblical canon formed? Pero aún Cristo dijo escudriñen, But even Christ said, seek. no dijo lean. He did not say read. Cuando usted lee la Biblia por leerla, When you read the word just to read, usted puede saberse los versos de memoria. you may know this verse, biblical verses, by memory. Pero cuando usted la escudriña encuentra la riqueza espiritual que hay en ella. But when you seek the word of the Lord, you see those, you find those richness in the word. Encuentra los misterios y los secretos de And Dios. you find the mysteries and the secrets of the Lord. Y se da cuenta de las mentiras que se practican en los altares hoy en día. And you will start to notice the lies that are being practiced in the churches Y si usted es nowadays. un verdadero siervo o sierva del Dios And if viviente, you are a servant or a man or woman of the Lord, no le tiene miedo a la denominación a la cual usted pertenece y lo tiene como líder. you will not be scared of that denomination that you pertain to. Sino usted comienza a predicar y enseñar la verdad de la palabra de That you Dios. start to seek the word of the Lord and start preaching the truth of ¿Qué God. importa un altar? What does it matter, an altar? ¿Qué importa tener una iglesia? Why does it matter to have a church? ¿Qué importa ser reconocido? Why does it matter to be recognized? ¿Qué importa todo esto? It shouldn't matter, all of ¿Qué this. importa que nos digan que tenemos unción? Why does it matter that people will say you Cuando are la anointed Biblia muestra lo contrario. when the word of the Lord is teaching something? ¿Qué different. importa todo lo que se está haciendo si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida? It doesn't matter if our name is not in the word of Llegó el written. tiempo y la hora de volver a las sendas antiguas, It is time to come back to the ancient times de volver a escudriñar la bendita palabra de Dios and to start seeking the word of the y Lord caminar en esa senda, and walk in that path, la de la verdad. the truth. Y de verdad que cuando amas a mi Padre Dios, temes. Y ese temor te hace bajarte donde estás. Porque antes de quedar bien con el hombre, es con Él. Es con Él. Solamente. Y no importa nada. No necesitas un altar. La calle está libre. Amén. Exacto. Todo está libre. Tienes todo para ti. Amén, así es. Si en verdad amas a mi Padre Dios. Claro, claro. No tienes que estar abajo de un lugar agarrando aire fresco. Así Allá es. en el sol si es necesario. Así Donde es. se requiera. Amén. Ahí de verdad. Porque tu corazón es para Él. Así es. Y si te echan, And si they- te echan de la and iglesia if they cast you out of the church y pierdes tu título y tu cargo, and you lose your title and your charge, la hermana yo le dijo algo que es muy cierto. Sister Yoli said something that was very Están las very calles, true. The streets are there. están los parques, The parks are there. está la sala de tu casa. Your living room. Of Y your si house. eres un verdadero siervo de Dios y decides caminar en la verdad, And if you're truly a servant of the Lord and you wish to walk in the truth, el Espíritu Santo te respaldará y te levantará nuevamente the Holy Spirit will back you up para honra y gloria del Santo de for Israel. the honor and the glory of the Holy of Amén. Israel. He Dice is holy. Pablo algo muy claro.
Paul said something very clearly En el verso 5. in verse 5. Pero más que profetizaseis, But more than prophesy, o sea que hables la palabra de Dios. in other words, to speak the word of God. Pero dice, porque mayor es el que habla la palabra de Dios, que es profetizar, Because he that speaks the word of God is bigger que el que habla en lenguas. than he that speaks in tongues. A no ser Unless que las interprete that he interprets them para que la iglesia so that the church reciba can edificación. receive that edification. ¿Cómo puede una iglesia recibir edificación? How can a church receive that edification? Cuando el 80% de lo que se le habla es rica, raca, raca, rica, traca, 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 palabras extrañas. When 80% of the time they're speaking like that. El pueblo necesita oír la voz de Dios. The word of the Lord needs to speak the word of God. Y no es tu voz, es la de Dios. And it's not your voice. It Es is su palabra. the Lord's. It's His word. Así es que volvamos a hacer lo correcto. So we must go back to do the right thing. Verso 6, hermana Johnny. Verse 6, Sister Yoli. Ahora pues, hermanos, So now, brothers, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, if I come to you speaking in tongues, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación what good does it do if I am not speaking with revelation o con ciencia or with sound mind o con profecía or with prophecy o con doctrina? or with doctrine? ¿De qué aprovecha? ¿De qué What sirve? is that good for? ¿Para Pablo era importante hablar en lenguas? Was it important for Paul to speak in tongues? ¿Para Cristo fue importante hablar en lenguas? Was it important for Christ? ¿Quién escuchó a Cristo hablar en lenguas? Who heard Christ speak in tongues? No hay un solo registro del rica handa raba caba y basanda la calla. There's not one registered Palabras time when raras, Christ di palabras spoke like raras. that. No hay un solo registro de ningún apóstol hablando en palabras extrañas. There is nowhere there that any of the apostles were speaking in weird tongues. Por eso el único registro de lenguas angelicales That's why the only registered place of angelical words está en 1 Corintios capítulo 13, verso 1. in 1 Corinthians 13:1. Pero Pablo dice algo muy importante. But Paul said something very important. ¿De qué aprovecha? What is it good for Si no les hablo revelación if I'm not speaking revelation o a su conciencia or to your conscience? o con profecía o hablar la palabra de Dios. ¿De qué aprovecha si no se habla la palabra Or de with Dios? prophecy, what is that good for if the word of the Lord is not being spoken? ¿De qué aprovecha si no se habla doctrina? And if you're not speaking doctrine. Y luego la doctrina que se da también ahorita. Y viene algo tremendo. Es que la gente resulta siguiendo o buscando que el que habla palabras raras le ponga la mano encima. At the end, all the people that are there are seeking to have that person that's speaking in weird tongues to put their hands over En the vez de ir a person, buscar la palabra de Dios y instead of obedecerla. looking for the word of the Lord and obey Y the la word. persona dice que me toque, que me toque, que me toque. Y que se llame al altar, corren al altar. And if they call them to come to the altar, they run to the altar. Un día estaba en México, en Puebla, One day I was in Mexico, in Puebla, y una chica, después de la predicación, cuando empecé a orar por los hermanos, and a girl, after I finished praying for everyone, yo la llamé al frente, I called her to the front porque me enteré que ella estaba esperando, because I heard that she was waiting. que lo mismo que veía en la pantalla de la televisión, él recibe, The same thing that she would see in the over the TV was ella to quería receive. tener esa misma experiencia. She wanted to have that same experience, Y me lo contaron. and they told me about it. Y yo le dije, recibe en el nombre de Jesús. And I said, "Receive in the name of Jesus." Y comenzó a llorar. And she started to cry. La llamé al frente. And I called her to the front, Le dije, ¿por qué estás llorando? and I said, "Why are you crying?" Me dijo, pastor, es que estaba esperando esa palabra y sé que Dios me respondió. And she said, "Because I was waiting for that word, and I know that the Lord responded." Le dije, ¿qué sentiste? I said, "What did you feel? Dime la verdad. Tell me the truth Sé honesta. and be honest." Me dijo, nada, pastor. And she said, "Nothing, Pastor. Le dije, esto es una emoción humana. That's just human emotion."
La verdadera unción. The true anointing. Ah, la muestra la palabra de Dios. The word demonstrates it. Es cuando el Espíritu desciende sobre ti It's when the Holy Spirit descends over you. y te transforma a través de la bendita palabra de Dios. And it transforms you throughout the word of the Lord. Y no es una emoción del momento. And it is not an emotion of that moment. No es un toque. It's not a touch. Porque esa es otra falsedad, hermana Jolie. Because that's another false, Mr. Young. Ay, que hoy el Espíritu Santo me tocó. When they say, oh, the Holy Spirit La touched Biblia me, dice que Él desciende, the Bible says that he se descends posa and he stands. y debe permanecer. And he must stay. Y ahí te conviertes en templo del Espíritu And Santo. that's where you become the temple of the Holy Spirit. Él no te hace un toque. He does not touch you. Él no pasa por el lado tuyo. He does not pass through your side and just touch you. O eres templo o no eres. You're either the temple of the Holy Spirit or you're not. Así de simple. As simple as that. Dice la Escritura en el verso 7. The scripture says in verse 7, Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, surely the things that are animated and they produce sounds, como la flauta o la cítara, like the flute or the sitar, si no dieren distinción de voces, if they do not give distinction of voices, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? how would you know what they are playing Sigue el with verso 8. either or? Y si la trompeta diere sonido incierto, And if the trumpet would give a weird sound, ¿quién se preparará para la batalla? who would prepare Qué, for the qué boni- battle? qué bonito ejemplo pone el apóstol Pablo. What a beautiful example. Habla de instrumentos musicales. He speaks about instruments, musical instruments. Y dice que se necesita conocer las notas correctas, And he says that you must know the correct notes, hablando de música para que suene hermoso speaking about music so that it'll sound beautiful y se entienda la música. and you can understand the music. Pero se necesita alguien que sepa las notas para que toque correctamente el instrumento. But a person that knows about notes is needed so that they can know that what they're playing is the right thing. Lo mismo pasa en la iglesia. The same thing happens at church. Se necesitan las personas correctas You need the correct que people tengan la verdadera unción that have the true anointing para que puedan transmitir la palabra de Dios en forma correcta. so that they can transmit the correct word. Para que usted sea exhortado, edificado, consolado. So you can be exhorted, edified, and consolidated. Porque si no pasa esto, Because if this doesn't happen, es igual que tocar un instrumento sin saberlo. it would be the same as playing an instrument that you don't know. Hasta molesta el oído de los que están al lado. It's even bothered some to the people that are listening. Verso 9. Verse 9. Así también vosotros, Same way, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, the same as we. If the word that we give is not comprehended, ¿cómo se entenderá lo que decís? how will we know what you're saying? Porque hablaréis al aire. Because you'll be speaking to the air, No, ¿quién to te the wind. entendiera? Yo hago una pregunta en esta So tarde. I ask a question today, this evening. ¿Qué está pasando con los pastores modernos? What's happening with the modern pastors? ¿Qué está pasando con los que se dicen ser profetas? What's happening to those that are called themselves prophets? ¿Que es que no conocen que este capítulo existe en la Biblia? Do they not know that this chapter exists in the Bible? Está clarísimo. It's very clear. Yo no creo que sea el único que lo entienda o lo comprenda. I don't think that I am the only one that. ¿Por qué no van a la palabra de Dios? Why don't they go to the word of the Lord? ¿Por qué no siguen al apóstol Pablo en lo que él enseñó? How come they don't go to the apostle Paul and see what he taught? ¿Por qué no le enseñan esto a los hermanos en las iglesias? How come they're not teaching this to the brothers in the churches? ¿Sabe por qué? You know why? Porque el día que el hermano cristiano sepa la palabra de Dios, Because the day that the Christian brother know the word of God, va a distinguir los verdaderos o falsos ministerios. is going to recognize the false Y ministries. muchas iglesias quedarían desocupadas. And a lot of churches will be empty. El Pablo es claro en decirlo. Paul was very clear when he said,
Y todos lo han leído e inclusive hasta predican de él. Claro, pero no lo Pero de predican otra todo. manera. No lo predican todo, hermana Jolie. Predican un They verso preach bíblico some, y but they saltan a don't otra preach it all. porción. They preach a part of the Bible, but then they jump to another. Pero si usted mira todo el panorama, But if you see the whole, encuentra la verdad. you will find the truth. Dice la Sagrada Escritura, The scripture says, así también vosotros, the same way we, si por la lengua no dieres palabra comprensible, if through the tongue you do not give a comprehended word, ¿cómo la iglesia va a comprender lo que se habla? how is the church going to comprehend what is being spoken? Se está hablando al aire. It is spoken to the air, to the wind. Mire, es algo tremendo, por eso yo menciono del año 1970 cuando nací. That's why I mentioned from 1970 when I was born. Hasta el año 1995, soy testigo, nunca se hablaba en lenguas en las Up iglesias. until 1995, and I am a witness to that, there was never the speaking in tongues in that time. Y éramos súper espirituales. And we were very spiritual. Y practicábamos el amor, la misericordia, el perdón. And we practiced the love, the mercy, and the forgiveness. Y había unidad, And there was union. había tolerancia entre denominaciones. There was tolerance within the denominations. Pero desde que se levantó el mercaderismo de la fe, Ever since the merchants of the faith rised up, se levantó el auge de hablar en lenguas extrañas. the ministry of speaking in tongues rised up. Y se llevó al pueblo a pensar que quien habla en lenguas extrañas es el ungido. And it took the people to think that he that speaks in tongues is the one that is anointed. Porque la gente piensa que el que habla en lenguas raras está hablando con Dios. Because the person that speaks in weird tongues, they think that they are speaking with God. Y Pablo regula también el hablar en lenguas angelicales. And Paul regulates also the speaking of angelical tongues. Dice que no le hable a la congregación, sino a sí mismo hable con Dios. And it says to not speak to the congregation, but for himself to speak to God. Y Dios mismo le hablará. And God himself will speak. Dios no necesita lenguas raras para hablarle a la iglesia. God does not need weird language to speak to the word. Lo que se necesitan son hombres y mujeres de valor que sean el instrumento de Dios. What it is needed is men of and women of God that are being an instrument of the Como Lord. habla el libro de Ezequiel en el capítulo 2, que le presten los oídos y la voz y las manos a Dios. The way it speaks in Ezekiel to let them borrow their ears and their hands so that they could speak. Que sean el instrumento, To be that instrument. que transmitan la palabra To de Dios. transmit the word of the Lord. No que hablen en nombre de Dios. Not to speak in the name of God. La iglesia no puede seguir así. The churches cannot keep on doing La this. iglesia tiene que volver a la palabra profética más segura. The churches must go back to the most prophetic word, which is the word of the Lord. La iglesia tiene que volver a las sendas antiguas. The churches must go back to their ancient times. Porque Satanás se disfrazó de ángel de luz y está en muchos altares. Because Satan has disguised himself as angel of lights, and he is in many churches. Lea el verso 10 que es interesante. Estamos, hermanos, en 1 Corintios capítulo 14. Read verse 10, sister. We are in 1 Corinthians 14. Tantas clases de idiomas hay. Por Dios, Pablo habló, dijo Tantas idiomas. clases Dijo, de idiomas hay. dice idiomas. There is so many types of languages. Aquí este verso mata a todos los falsos profetas. This verse kills all of the false prophets. La Biblia es clara en decir que hay muchas clases de idiomas, lenguas humanas. The Bible is very clear. It says human tongues. Vuélvalo a leer todo. Tantas clases de idiomas hay, There's so many types of languages seguramente en el mundo, for sure in the world, y ninguno de ellos carece de significado. and none of them O sea, don't traducción. have their translation. O sea, traducción. In other words, translation. Es que, o sea, no entiendo, hermana.
So I don't understand, sister. Si está tan claro, If it is so clear, ¿por qué la iglesia permite en sus altares how come the churches permit in their altars que se practiquen cosas que la Biblia no corrobora? to practice things that the Bible does not back up? No pueden sostenerlo bíblicamente. They cannot sustain it biblically. Así es, ¿no? Y en realidad es que el pueblo no estamos escudriñando. No, nomás leemos En y eso reality- está ni siquiera concentrados en realmente qué dice. Yes. Cuando aunque seas leyendo y te das cuenta de algo y dices, esto no coincide, pues ni por qué esto, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá. Bueno, hay muchas preguntas que yo puedo hacer, pero continuamos. Mire lo que dice el verso 11, es tremendo. Look what verse 11 says. Pero si yo Tremendous. ignoro el valor de las palabras, But if I ignore the value of the word, Escuche eso. Ignorar es querer negar. Ignorar en este sentido no es de desconocer. Porque Pablo dice, si yo ignoro, se pone en primer lugar. ignoring is not to not know. Ignoring is to not want to know. Si yo desconozco lo que quiere decir Pablo, He's saying, Paul's saying, if I don't understand el valor o el significado de las the palabras. value of the significance of the words, Siga, hermana Yoli. seré como extranjero para el que habla. I will be like a stranger for whoever that's. Vamos a poner un ejemplo acá. Let's set an example here. Aquí hablan inglés y hablan en español. So here we are speaking English and Spanish. Yo no hablo inglés. I don't speak English. Si ellas se ponen a hablar en inglés, no les entiendo ni papa. If they start speaking in English, I don't understand the word. Hablen algo en inglés ustedes dos ahí. Hablen inglés, solo en inglés. Dile algo a él, dile algo a la hermana Yoli. ¿Cómo estamos? No traduzca. Ah, ok. No traduzca. Háblale algo o léele algo. Dile algo. What do lea- you think lea- about the word? Es surprise, pues, de New King, surprise. Lo único que les entendí es surprise, que sé que es sorpresa. Estoy sorprendida de lo que Pero estoy leyendo aquí. ignorando yo el idioma, But ignoring the language, es lo que dice Pablo aquí. it is what Paul is saying here. No entiendo. I don't understand. ¿Ve que Pablo es claro? You see how Paul is so clear? Lea el verso 11, hermana Yoli. Nuevamente. Pero si Idea, yo idea. ignoro el valor de las palabras, But if I ignore the value of the words, seré como extranjero para el que habla. I will be like a stranger for him that speaks, because I'm not understanding. Y el que habla será como extranjero para mí. And the one that speaks Siga. is like a stranger for me. Así también vosotros, The same us. Same pues way. que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. So if you are asking for this spiritual gifts, Viene una pregunta. Para edificación de la iglesia. try to live in them for the edification of the church. Viene una pregunta. There's a question. ¿Qué está sucediendo en su iglesia? What is happening in your church? Se están usando los dones espirituales Are the gifts, the spiritual gifts being used para que la iglesia sea edificada so that the church could be edified, o para mostrarse como los máximos o los grandes o los superungidos en el altar? or is it so that they can demonstrate themselves as the biggest or the anointed or the super anointed people in the church? ¿Para darle la gloria a Dios o para que el hombre o la mujer del altar reciba la gloria? To give the honor and the glory to the Lord, or for men to receive that glory? ¿Para qué fue que dijo el apóstol Pablo que eran los dones, hermana Yoli? When did Paul Era para Paul edificación, say exhortación y consolación ¿De quién? del pueblo de Dios, De la iglesia, dice el verso De la 12. iglesia. these are to edify the Viene church? algo tremendo, léalo, hermana Yoli, verso 13. Verse Por lo 13. cual, el que Therefore- habla en lengua extraña, Therefore, he that speaks Oiga in strange esto. words, pida en oración poder interpretarla. ask in prayer to be able to interpret. Porque si yo oro en lengua desconocida, Because if in different tongues mi espíritu ora, I pray, my spirit prays, pero mi entendimiento queda sin fruto. but my understanding is without any fruit.
¿De qué sirve el rica anda rabaca y bastanda la valla? What is that good for? Y lo más tremendo es que todos repiten lo mismo. The tremendous thing is that everybody's repeating ¿Y the sabe same que thing. se da uno cuenta en las iglesias, You know hermana what Yoli? we are noticing in the churches is Que los hermanos de las congregaciones that the brothers in the congregations, repiten lo mismo del hombre del altar. they are repeating the same that the one up there in the altar is saying. Las mismas palabras en cada reunión. The same words in each Y es que no se saben más. Is Bueno, it that si es they el don't know Espíritu nothing? Santo, va a dar lo mismo a todos y siempre, y de ahí no sale. Exacto. Lo mismo. Y a So- todos igual, el otro copiando el otro. Que no es Espíritu Santo que puede dar, fluye, que todo es como un río, que. ¿Dónde está? Bueno, Usted se imagina en mi casa Can you imagine in my house, a mi esposa my wife, todos los días every day, decirle, hola, ¿cómo estás? Te amo. telling her every day, hi, how are you? I love you. Y no tener más conversación. And not have another Y conversation. cada vez que la mira, And every time I see volverle a her, decir, hola, ¿cómo estás? Te amo. tell her the same, hello, how are you? La I primera love you." vez se va a The emocionar. first time she's going to get emotional. La segunda está contenta. The second time she's going to be La tercera happy. como que ¿qué le pasa? The third is going to be like, what's La going cuarta on? seguro va a pensar que estoy loco. The fourth one for sure is Y la crazy. quinta ya no quiere ni que le hable. And the fifth, more than likely, it's not going to Y si todos los días va a ser lo mismo, And if every day I'm going to say the same thing, ¿por qué no lo analiza como dijo la hermana Yoli? why don't you analyze it like Sister Yoli said? ¿Será que el Espíritu de Dios o la lengua angelical no sabe nada más hablar? Is it that the Holy Spirit or the angelical tongues don't know how to speak anymore? Porque si estoy hablando o mi espíritu habla con el Espíritu de Dios, But if my spirit is speaking with the Spirit of the Lord, la lógica dice que hay una conversación logic says that there's a conversation donde yo hablo y él oye. where I speak and he listens. Él habla y yo entiendo. He speaks and I understand. Y yo no creo que el Espíritu Santo hable lo mismo como dijo la hermana Yoli And I don't think that the Holy Spirit speaks the same like Sister Yoli said, por el mismo hombre, but through the same man, por la misma mujer through the same woman, y las mismas palabras en cada reunión. and the same words in every reunion. ¿O es que el Espíritu Santo no sabe hablar? Or is it that the Holy Spirit does not know how to speak? ¿O realmente es que el hombre se inventó esas palabras? Or is it that in reality man invented these words Y ya está tan acostumbrado a pronunciarlas and they are so accustomed to pronounce these words que no puede predicar o cantar sin decirlas. that he can't preach or sing without saying them, Para mostrar de súper espiritual a los hermanos. to demonstrate himself as the super anointed. Porque la Biblia muestra Because the Bible demonstrates que ante la presencia del Señor, that into the Lord, the presence of the Lord, todos caen postrados en adoración everybody falls on their knees y oyendo un mensaje de Dios. and worshiping and listening to the message of the Lord. Mensaje, A message, no palabras repetitivas. not repetitive words, No el mismo caldo. not the same color. ¿O es que Dios no sabe hablar? Or is it that the Lord doesn't know how to speak, Para que tengan que repetir lo mismo. so that they would be speaking the same? Y la iglesia cayó en el error de repetir las mismas palabras de altar. And the churches have fallen in that error, speaking the same words in the altars. Siga leyendo, hermana Yoli. What reading is this really? 15. 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. So should I pray with the Spirit, or should I pray with my understanding? Pero mire algo tremendo, hermana Yoli. But look at something Cantaré con very el tremendous. Espíritu. Espere, no se me adelante. Analicemos esto porque aquí es tremendo. Let's analyze this. This is tremendous. Una cosa es hablar One thing is to speak. y otra Orar. cosa orar. Another Orar. is to pray. Y Cristo dijo And the Lord said, or Christ en said, Mateo capítulo 6, in Matthew 6, del verso 5 en adelante. 5, from 5 on. Lo voy a leer. I'm going to read it. Dice, y cuando ores, And when you pray, no seas como los hipócritas, don't be like the hypocrites, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas o iglesias. because they love to pray in
standing in the churches y en las esquinas de las calles and in the corners of the churches para ser vistos de los hombres. so that they can be seen by men. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. I truly say unto you, they have the recompense. Esta es una orden del Cordero de Dios. This is an order Mas from the tú, Lord. But tú, you, cuando ores, when you pray, entra en tu aposento, enter into your holiness, cierra la puerta, close the door, ora a tu Padre que está en secreto, pray to the Father, to y your tu Father that Padre is in que secret, ve en lo secreto and he that sees te recompensará en secret público. will recompense in public. Entonces, si Pablo ya no dice hablar en lenguas angélicas, So if Paul is not saying to speak in angelical tongues, sino muestra que el orar en lengua extraña son angélicas, but he demonstrates that speaking in languages, in tongues, ¿dónde se debe hacer? ¿En la iglesia o en el aposento o en lo privado? so where is it supposed to be done? At the church or in the private of your house? Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración interpretarla. That's why it says, he that speaks in weird tongues, ask in the spirit to Y be en, able to y en interpret el it. verso 14 y 15 es claro en decir que es orar en lengua desconocida. And it's very clear in 14 and 15 to pray in unknown tongues. Ya no es expresarla en público. It's not to express in public. Siga leyendo, hermana. Verso 15. Nos voy a terminar. Que pues oraré con en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. So should I pray in the spirit, but I will also pray with my understanding. Cantaré con el espíritu, Will I sing with my spirit? pero cantaré también con el entendimiento, But I will speak with my understanding. Sing with my sabiendo lo understanding. que está entendiendo, lo que está, la conversación que está teniendo con el Señor. So understanding. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias modernas? So what's happening in the modern churches? Que se la pasan ricas, anda, raca, taca, traca, traca, traca. that they do that all the time. Habiendo leído, ¿verdad? Porque todos lo hemos leído. Teniendo la palabra de Dios. Predicando de la palabra de Dios. Having the word of God and preaching the word of God. Pero lo único que les fascina de este capítulo The only thing that is fascinating out of this chapter es el verso 3. it's verse 3, Perdón, el verso 3 no, el verso 1, verse 1, sorry, donde dice que sobre todo profeticéis. where it says overall prophesies. Pero como ignoran la verdadera profecía, But since they ignore the true prophecy, se han levantado hasta iglesias y denominaciones de profecías. there has been churches of prophecy that have been lifted up. Donde usted entra y cualquier persona que está ahí se levanta y empieza a profetizarle su mañana. When you enter into these places and all these people start to prophesy of your tomorrow, Y según la Biblia, eso es adivinación. and according to the word, that is a deviation. Rama de la hechicería y brujería. It's a root of witchcraft. Y en Apocalipsis 21:8 dice muy claro And in Revelations 21:8, it's very clear que los brujos y hechiceros no entrarán al reino de los cielos. that the witchcraft people will not enter into the heavens, Así usen su nombre, even though they may be using his name así hablen el nombre de Cristo, or speaking in the name of Christ así hablen del Espíritu Santo. or speaking of the Holy Spirit. Siga leyendo, hermana Yoli, por favor. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, Because if you bless only with the Spirit, el que ocupa lugar de simple oyente, he that takes place of listening, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? how will he say amen to your action? Pero resulta As a result, que la iglesia se acostumbró a decirle a todo amén. the church has become accustomed to saying to the church, Y amen. amén traduce así sea 3 veces. Amen translates 3 ¿Sabe, times. It should be, that's the way it should be.
¿Saben qué es realmente amén? You know what amen is really and truly? Es una palabra de sentencia final. It's a word of a final sentence. Así sea. Must be or Y la must be iglesia done. moderna a todo le dice amén. And the modern church says amen to Lo everything. importa es que les suene bonito, As long as it says, as long as it sounds pretty, que les levante el ego, and that it raises up their ego que los emocionen, or emotions, them, porque los prepararon para eso. because they were prepared for that. El mercaderismo de la fe preparó hasta las doctrinas para que las nuevas generaciones cayeran en ese error. The merchants of the faith prepared people so that they could have even esas iglesias Cayeran so en that ese they error. could fall in that error, Y tienen el entendimiento tan entenebrecido and their minds are so blocked que no pueden obedecer that they can't obey. la palabra de Dios, sino los padres del mercaderismo de la fe. They can't obey the true word of God, but only the merchants of the faith. ¿Sabe algo, hermana Jolie? You know something, Sister Yoli? La iglesia moderna no conoce The modern church does not know qué es doctrina de hombres y qué es doctrina de Dios. what is the doctrine of man and what is the doctrine of God. Porque los mercaderes de la fe se encargaron Because the merchants of the faith made sure de alejar a la iglesia de la palabra de Dios. that they would get the church to get far away from the word of God. Pero cuando la iglesia entra al camino, la verdad y la vida, que es Cristo, But when the church comes back to the truth, the word of the Lord, which is Christ, conoce la verdad they know the truth, y la verdad los hace libres. and the truth will set them free. Siga leyendo, hermana. Dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? How could they say amen to your action of praise? Pues no sabe lo que has dicho. They don't know what you're saying, Porque tú a la verdad because in reality, bien das gracias, you give thanks, pero el otro no es edificado. but the other person is not edified. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. I give thanks to the Lord that I know more languages than any of you. ¿Por qué? Hablando de idiomas. ¿Por qué Pablo dijo eso? Que hablaban más en lenguas que todos. Why did Paul say Que sabía that? más idiomas que todos los demás. Ah, Porque había No estaba siendo arrogante o diciendo yo. Era no. porque Corintios requería de que se hablara de muchos lenguajes para que pudiera este mensaje de Dios llegar a todas las personas. Entonces, esa So then, that porción, portion, ¿dónde está eso? Hay que corregirla. ¿Qué era? no, esa porción de 1 Corintios 14, 18, 14, 18. nos lleva obligatoriamente a investigar This portion takes us with that obligation quién to era el investigate. apóstol Pablo. To investigate and see who was really the Apostle Paul. Y si usted no investiga quién era el apóstol Pablo, And if you don't investigate who he was, usted desconoce que era un hombre elocuente, you will know that he was a very eloquent man. muy estudiado, He was very knowledgeable, muy preparado very prepared man, y era políglota. and he was poliglota. No, Poliglota. políglota. O sea, sabía muchos idiomas. He knew a lot of languages. Motivo por el cual Motive to which Dios lo usó en sus famosos viajes misioneros. the Lord used him in a lot of his trips, missionary trips, Y viajó por muchas naciones donde hablaban en otros idiomas. and he traveled through many nations where they spoke different languages. Por eso Pablo pudo llevar la palabra profética más segura, That's why Paul was able to take the prophetic, the most true prophetic word. que era la palabra de Dios. That was the word of God. Por eso él dijo, hablo más que ustedes en That's otros why he idiomas. said, I speak more than any of you the other languages. Verso 19.
Pero en la Verse 19. iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento But in the church, I prefer to speak 5 words with understanding para enseñar también a otros to teach others que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. than 10,000 words, unknown words. ¿Por qué la iglesia moderna quiere mostrar lo contrario? Why is it that the modern churches want to demonstrate the opposite? Qué humildad la de Pablo. What a humbleness of Paul. Se hacía igual al lugar donde estaba. He would make himself equal to wherever he was at. Lo único que le importaba era que le entendieran la palabra The de only Dios. thing that he cared was for them to understand the word of the Lord, Para que la iglesia caminara en la palabra de so that the Dios. word could walk in the word of God. A Pablo no le importaba hablar en lenguas raras. Paul did not care to speak in weird tongues. A Pablo no le importaba mostrarse. He did not care to demonstrate, Ni se jactaba de eso. nor did he boast upon this. Sino predicaba la palabra de verdad. But he was preaching the true word of God. Siga leyendo, hermana Julie. Keep on reading. Versículo Sister 20. Julie. Hermanos, no Verse seas 20. no seáis niños en el modo de pensar. Brothers, don't be children in the way of thinking. ¿Por qué Pablo dice que no seamos niños en el modo de pensar? Why is it that Paul is saying to not be Es que children ya in the way of maduremos, thinking? es que ya, por favor, ya entiendan lo que es. Compréndanlo, In other entiéndalo. words, comprehend this, No understand se dejen manipular como it. niños. Do not let or do not be manipulated or be manipulated like a child. Él dice, crezcan y edifíquense. He said, grow and be edified. En otra porción dicen, no sigan bebiendo leche. In another portion, it says, stop drinking milk No seáis niños en el modo de pensar. and stop being children in the way of thinking. Dice la segunda parte, dice, sino ser niños en la malicia. But to be children in the malice. ¿Sabe qué lleva la malicia, mi hermana You know Jolie? what malice takes you? A pensar, a analizar. To think and to analyze. El niño, hay niños que como que yo no le creo. There's children that say, like, I don't Pero la believe iglesia moderna cree con el simple hecho que escuchan rica, anda, raba, y anda ya. The Ya. modern church believes now because they hear that. Este es un hombre de Dios ungido. And they say, this is an anointed man of God. ¿Y de palabra de Dios qué? And what about the word of God? La iglesia no sabe si de todo el mensaje que están hablando está en la palabra de Dios o no. The people do not know that with all that message that they're giving, Y it a is even todo in le the andan word of diciendo God. amén. And everything they hear, they say amen. Hace poco estuve en una iglesia Not too long ago, I was in a church, y había un hombre de otro país predicando and there was a man from another place preaching, y le estaban interpretando. and they were interpreting. Pero como yo entiendo el español, But since I know Spanish, lo mismo, rica, anda, raca, iba en medio del mensaje. same thing, different tongues in the middle of the Y message. dijo algo que me pareció tremendo. And he said something that I thought was tremendous. Dijo que así como habían 2 ladrones en la cruz del Calvario, He said that the same way that there was 2 thieves in Calvary, dijo que un ladrón le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu one reino. of the thieves said to Christ, remember me when you are in your heaven. Hasta ahí iba bien. Up until then, he was Y la fine. iglesia, amén. And the church was saying amen. Y dijo, cuando llegue el día del arrebatamiento, And he says, when the day of the rapture, dijo, yo voy a estar ahí gritándole a Cristo, he says, I'm going to be screaming or yelling at Christ. acuérdate de mí que yo estaba pastoreando la tierra. Remember me that I was pastoring in the on earth. Y le dijo a la iglesia que todos deberíamos gritar en ese momento, acuérdate de mí, Señor. And he said for us to remind him, remember me, Lord, Dijo, porque a lo mejor van a haber millones de ángeles impidiendo el paso. because more than likely there's going to be a lot of millions of angels Y la iglesia, not amén, letting- acuérdate not de mí. not letting us pass. Y los And the puso a gritar eso, acuérdate de mí, Señor. and he put them to speak and say, remember me, Y yo Lord. me quedé callado mirándolo. ¿Y este por qué sale con esas? And I just looked at him and I was like, Si la Biblia es clara en decir que la iglesia verdadera será arrebatada.
when the Bible is very clear when it says that the word will be Y dice que los que están escritos en el libro de la vida no serán juzgados. the ones that are already written in the book of life will not be judged, Y los que podrán gritar eso and the ones that may scream that, no es la say verdadera that, iglesia. is not the true church. Son los que se quedaron a la gran It's tribulación. gonna be the ones that are gonna be left in the Los great que van a ser tribulation. condenados. The ones that are going to be condemned. Entonces, ¿por qué la iglesia dice amén a algo que no es verdad? So why is it that the church says amen to something that is not true? Porque la iglesia la acostumbraron a escuchar teologías y mensajes acerca de Dios. Because they taught the church to listen to these messages La iglesia no está entrando en la palabra de but Dios. they're not entering into the word of La iglesia no conoce la palabra de God. Dios. The church does not know the word of God. La iglesia conoce lo que predican los pastores, mas no lo que Dios ha dicho. The church knows what the preachers are preaching, not what the word says. Y habrá una sorpresa tremenda el día del And there's arrebatamiento. going to be a humongous surprise the day of rapture. Millones y millones se van a quedar por oír a hombres. Millions and millions of people will be left behind for listening to men. Por eso escapa por tu vida. That's why I say escape for your Vuelve a life. las sendas antiguas. Come back to the old. Abre tu Biblia y ya no la leas, sino analízala. Open the word and don't read it anymore. Analyze it. Escudriñala Seek it. y And obedécela. obey it. Obey it. No sigas dejando que te lleven al infierno. Don't keep on letting them lead you to hell. Sé salvo por obediencia a la palabra de Dios. Be saved by obedience. Y to the word of God. debemos buscar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. And we must look and see that our name is written in the book of life. Aún Cristo le dijo a los mismos apóstoles: Even Jesus Christ told the apostles himself, no os alegréis porque los demonios os se sujeten, don't be happy because the demons are sino subjected to us, alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. but be joyful when your name is written in the book of life. Si la iglesia sigue dejando la palabra de Dios a un costado, If the church keeps on leaving the word of the Lord to the side, seguirá caminando en mandamientos y teologías humanas. you will keep on walking in this human theology, Pertenece al grupo de las insensatas. and you will be the part of that group of the not prepared Y brides. estamos en el tiempo de la revelación de la palabra de Dios, no la de los hombres. And we are in the time of revelation of God, not in the time of man. Y si el pastor Benny Hinn, And if Benny Hinn, that pastor, fundador de los ministerios de la prosperidad y el hablar en lenguas the modernas, founder of the prosperity and speaking in tongues, the modern churches, se arrepintió y públicamente pidió perdón y dijo que era una mentira lo que él había escrito. if he repented and he said himself publicly that it was a lie, everything that he had done or the books he wrote, Ministerios en el mundo entero siguieron su doctrina ministries in the whole world followed his ministry. y decían que era una nueva revelación. And they would say that that was a new revelation. Y este hombre se arrepintió y volvió al camino antiguo. And this man repented and he came back to the old ways. ¿Por qué las iglesias siguen en ese camino Why are the churches still in that path? cuando su fundador públicamente dijo que era una mentira y una basura? When the founder of that, what they are practicing, he himself said that was a lie. Y que lo había hecho simplemente para ganar muchísimo dinero a través del evangelio. And he had done it just simply so that he could get a lot of money from the gospel. ¿Por qué sigues caminando en una mentira? Why are you still walking in that lie? ¿Por qué sigues tú, pastor, sosteniendo una mentira en el altar? Why are you still sustaining that lie, pastor? ¿Por qué sigues diciendo que eres profeta cuando la Biblia dice que no? Why are you saying that you are a prophet when the Bible says that is not true? ¿Por qué sigues llevando el pueblo de Dios por el camino ancho, el camino de la mentira? Why are you taking people through that stretched road, the road of lie? ¿De qué vale el altar o el título si te vas para condenación eterna? What is the title or the title or
what you are doing if you're going to go to ¿Qué eternal importa la denominación? What does it matter your Lo denomination? único que importa es que entres al reino de los cielos. The only thing that matters is that you enter into the heavens. Porque Dios dice que demandará la sangre de sus ovejas, de los pastores inicuos y falsos y mentirosos. Because the word says that he's going to demand the blood of all these people that are lying. Cuando uno mira la historia del pueblo de Israel, When we see the story of the people of Israel, encuentra una triste realidad. you find a very sad reality. El pueblo se olvidó de su Dios The people forgot about his God por culpa de los falsos profetas. because of the false prophets. Y la mayoría de la iglesia And the majority of the church no está caminando en la verdad is not walking in the truth por culpa de los falsos ministerios because of his false ministries. y porque tú no quieres escudriñar las Sagradas And because Escrituras, you don't want to seek the true scriptures of the las Lord, cuales te llevan a la verdad, the ones that take you to the truth. al camino, la verdad y la vida, The truth, y a the road sumergirte and en the los ríos de agua viva. and to submerge yourself into the rivers of waters. Vamos a living parar waters. hoy el tema We're going to stop right now. y el próximo jueves terminamos el capítulo 14 And Thursday we will finish de Primera de chapter Corintios. of First of Corinthians. ¿Qué decía el apóstol Pablo sobre hablar en lenguas? What did the Apostle Paul say about the speaking in tongues? Esto es para que abra los ojos This is so that you can open up your eyes y no sigas en una mentira. and not keep on in that lie. Porque el tiempo está cerca. The time is very near. Y si tú no te preparas en la verdad, And if you do not prepare yourself, vas a pasar la gran tribulación. you're going to you're going to go through the great tribulation, Y ya no habrá oportunidad. and there won't be any more opportunity. Elige, Choose. y es en este momento. It is in this moment, O entras en la verdad or you will enter into the o truth, sigues en una mentira. or you will always be in that lie. O quieres el lugar de reposo Or do you want that rest, o quieres el infierno. place of rest, or do you want hell? Qué tremendo, ¿verdad? Tremendous. Siempre aprendemos bastante de lo que es la palabra del Señor, la única palabra profética, no existe más, este es todo. Cualquier tema que haya en la vida cotidiana, personal de cada persona, aquí está la respuesta. Solo que como nos comentaba el hermano, de verdad que no sabemos, hablamos de Dios, pero no sabemos ni quién es Dios, qué hacía, qué decía, qué hizo, qué dijo, qué es. No sabemos nada, hablamos nomás de Él, pero no le conocemos. Así es, hermana. No le conocemos. Así Y siempre buscando al Señor esas verdades de lo que Él dijo, porque Él no cambia, Él es el mismo de siempre. Y no creemos aún, conociéndolas, habiéndolas leídas, no le conocemos suficiente. Y lo poco que le conocemos, pues no le creemos. Llegamos a ese punto en que hablamos de Él, pero no le conocemos. Y lo que poco que conocemos, no le creemos. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Es confrontarnos con la realidad, con la verdad de su palabra, pero ya cada quien tenemos que hacer una decisión. Por eso al comenzar el tema en esta tarde, damos gracias por este nuevo día, porque cada día es una nueva oportunidad de vida, es una nueva oportunidad para arrepentirnos y entonces volver a la senda. Es difícil si se pone o ama tanto o está acostumbrado a estar en un lugar, pero cuando en realidad ama a mi Padre Dios, no lo piensa dos veces. Antes de que todas las cosas, primero está Él. Y un temor tan grande para el que se sube en un altar, que eso es el temor más grande que ha existido en toda mi vida, que te tiembla subir a un lugar ahí, es que de lo que prediques, más vale que prediques verdad, porque no más solamente te vas a condenar tú, sino que de la sangre de todas esas personas te las llevaste contigo. Y vas a dar cuenta de ellas, porque ni tú mismo conocías esa verdad, y lo que conocías, o lo que miraste, o lo que no escudriñaste, te están llevando a toda esta gente. Señor, tenga misericordia, y cada día la tiene, porque hoy estamos vivos, aquí estamos este día, porque hoy es el día de que tenemos que hacer, pararnos siempre en la brecha como lo que somos, y bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parado el día de hoy? ¿Qué voy a hacer? Después de haber entendido, comprendido a través del Espíritu Santo y el panorama bíblico las verdades de su palabra, ¿qué voy a hacer? ¿Sigo igual?
o realmente voy a hacer un cambio. Como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento está aquí, estamos hablando del conocimiento, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, y pues estamos abriendo nuestros ojos, ¿verdad? Y qué grande revelación cuando encontramos, ¿verdad?, donde dice la palabra que ningún apóstol, ni el mismo Señor habló en lenguas, o sea, no está aquí, ¿verdad? Entonces... Esas lenguas raras, aclarar. Claro, las lenguas raras, Sí. ¿verdad? Porque son Los los demás angelicales, idiomas, sí. que son muy diferentes, ¿verdad? Pero, Los idiomas. amén. Entonces, o sea, esa es una grande revelación, ¿verdad? Porque dice uno, pues sí es cierto, ¿por qué no habíamos escudriñado esto? ¿Por qué es que en muchas iglesias se practica? ¿Por qué se estaba practicando en estos entonces? ¿O por qué se miraba aquí? ¿O por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Porque no conocía uno. Así es. Y como es algo que han enseñado en ciertas denominaciones y se ha llevado de allí a tantas otras denominaciones. Porque pensaba uno, no, nomás en esta iglesia se practica, pero se da uno cuenta que es en la mayoría de las Así es. iglesias. Y mire que usted que en Primera de Corintios, hablando del apóstol Pablo, Primera, Segunda de Corintios, pues ya había este problema. Se está hablando de él porque esto tiene antiquísimo Desde tiempo. años. Desde el año 320 en adelante, esto ha venido a estar así conformando. Es la forma que conoce a uno, en verdad. Y sí tienes que meterte y buscar y escudriñar para poder tener esa revelación. Y si no tienes la revelación en ese momento, porque te faltan más fuentes, que la principal es la palabra del Señor, pero te falta historia, la geografía, pictografía, te faltan otros para complementar el conocimiento, el panorama completo. Pero aún así faltando de eso, tú dices, algo no está bien. Esto no coincide con esto, ¿cómo que aquí dice una cosa y acá se contradice? Pero a veces por obediencia o por Sí. miedo o por vergüenza, Sí. dice uno, pues, Bueno, así dice, debe al de final ser. dice uno, perdón, pues los que saben son ellos, pero ¿saben qué? Claro. Pues ellos no saben tampoco nada. Igual que nosotros, ciegos guiando a otros ciegos. Qué duro, Dice la palabra. qué triste, qué feo se oye, ¿verdad? Qué duro, qué duro. Es triste y es bien duro, hermana, Sí. pero mire, gracias al Señor. El que quiera recibir esto, lo va a recibir. Aún pastores, ministros, evangelistas, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque en veces así fueron instruidos. Sí, así. Porque así como fuimos instruidos tal vez nosotros sin saber, porque el que nos enseñó estaba tratando de hacerlo mejor para tratar de darnos esa palabra como la conocían, ¿verdad? Pero igual como dice la palabra, mi pueblo perece por falta del conocimiento. Amén. Sí, así es. Pero ya estamos en los últimos días y el Señor está revelando, así es que es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de, como decían hace unos 10 años para atrás, en un comercial que salía, decía, sálvese quien pueda. Así es. Entonces así estamos nosotros, Así sálvese está. quien pueda, busque de la palabra, escudriñela y aplíquela a su vida para que el día del Señor, cuando Él venga, no vayamos a ir a quedarnos, ¿verdad? Como, pero ¿por qué yo no me fui? ¿Verdad? Ya Así no es habrá que- tiempo, el tiempo es ahora. Amén. Y este es el tiempo, mi querido amigo, hermano que nos mira, que nos escucha. De verdad, este es el tiempo. Así Este es. es el tiempo de hacer una decisión y este es el tiempo más importante en la vida, de nuestra vida propia, porque hoy el Señor nos ha hablado a nuestras vidas. Su Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para establecerse, posarse sobre nosotros y permanecer y poder nosotros llevar esta palabra, porque de verdad, mi hermano, usted puede decir de nosotros lo que usted quiera, pero si usted supiera el amor que hay en nosotros para llevar esta verdad, que no podemos callarla, y que el Espíritu Santo de Dios nos lleva y nos motiva a que nosotros hablemos estas verdades, cuando sabemos que somos criticados, pisoteados, burlados, lo que usted quiera, no importa, mire, no importa lo que tengamos que pasar, por amor al Todopoderoso, al Anciano de Dios, a su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo, hoy estamos aquí por su amor y su misericordia, para llevarles esta palabra. Ya depende de usted. Es usted el que va a tomar la decisión. No es fácil para nosotros estar aquí. Más fácil sería llevarle la corriente a ustedes. Mire, estaríamos llenísimos, estaríamos todo bien suave, pero ¿sabe qué? No. Nosotros amamos la verdad, amamos a ese Dios viviente, porque Él es real en nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros sabemos realmente lo que hizo en la vida de cada uno de nosotros, de cómo nos cambió y nos transformó. Y por amor a todos ustedes, hoy estamos aquí. Solamente le falta a usted decidir qué es lo que va a hacer. Así es. No hay más. Ya.
que agregar. Así es. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Ya nos toca entregar la programación en la KCKM 1330 AM. Estamos transmitiendo por la radio desde la ciudad de Monaghan, Texas, y a las naciones por el Facebook Live. Dios les bendiga, Dios les guarde. Apenas termine, voy a pedirle a mi esposa que ore, nos despida y les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Y como dijo la hermana Yolín, llegó la hora de corregir nuestro caminar. Ya no hay tiempo. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias te damos, Padre Santísimo, tenemos por tu presencia, Señor. Dándote gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos has traído a este lugar, Señor, y hemos terminado, Señor, haciendo tu voluntad, Padre, llevando, Señor, tu palabra, Señor, a aquel que está en necesidad, Señor, aquel que busca de tu palabra, Señor, y tal vez aquel que no lo pudo escuchar en estos momentos, Señor, pero que se va a conectar más tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que abra sus oídos, Señor, y que cada uno de ellos pueda recibir esta palabra, Señor, como oleo fresco, Señor, que llegue a sus oídos, Padre Santo, y que la palabra tuya, Señor, sea revelada, Señor, en cada uno de estos oyentes, Padre. En tu nombre poderoso te lo pedimos, Señor. Así como te pedimos también que bendiga, Señor, a cada uno de nosotros que pudimos estar aquí, Señor. Llénanos de ti, Señor, para que sigamos llevando esta palabra, Señor, danos las fuerzas, Señor. Danos, Señor, ese entendimiento, Señor, para seguir haciendo tu voluntad, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. La honra y la gloria es para ti, Señor. Despídanos en paz, pero jamás de tu santa y de tu bendita presencia, Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes. Bye, 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 bye. Buenas noches. Bendiciones.